Muy buenos días, mis amados hermanos, amigos, muy buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora que nos escuche. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y quiero invitarle a dar gracias. Padre bueno, damos gracias en esta hora por tu misericordia y tu amor. En esta mañana que nos regalas, pedimos que tu Espíritu Divino siempre nos ayude a conocerte más, pero también nos guíe en todo pensamiento, en toda palabra y acción. Y si en algún momento, Señor, fallamos contra ti, que tu mismo Espíritu nos redarguya, nos convenza de pecado y nos haga volver a ti. Sea tu Espíritu, Señor, el que derrame la paz del perdón que tú das a los que invocan tu nombre, a los de corazón contrito y humillado, los cuales no desprecias. De tal manera que sea tu Espíritu el que nos ayude en todo tiempo, en todo momento, para mantener esa comunión íntima contigo, para no apartarnos ni a diestra ni a siniestra de tu palabra, para hacer tu voluntad, Señor. Rogamos esta gracia, confiando que así será, Señor, por tu gran misericordia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, seguimos meditando sobre la tercera persona de la Trinidad. Todo aquel que ha nacido de nuevo, el que ha sido regenerado por el Espíritu Santo, ya no vive bajo la ley. Veamos lo que nos declara la Escritura en Romanos 7:6. Dice la palabra: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, no bajo el régimen viejo de la letra. Hay una nueva vida que se abre y un nuevo camino para los creyentes. Ahora los que han nacido de nuevo ya no están bajo la ley o la letra, como dice Pablo, sino vivimos en este nuevo régimen del Espíritu Divino. Esto es importante porque muchos no logramos comprender esto, el nuevo régimen del Espíritu. Simplemente muchos rindieron su vida a Cristo, pero nunca se preocuparon por profundizar en ese nuevo régimen del Espíritu, en qué consiste vivir bajo la gracia, qué es lo que se nos otorga, pero también qué se demanda al nuevo creyente de acuerdo a su nueva naturaleza. Ya no puede vivir como vivía antes. La nueva naturaleza reclama y exige una nueva forma de vida, un nuevo modo de entendernos en este mundo. Así que yo quiero invitarles a que ustedes puedan tomar tiempo para profundizar en esta nueva vida bajo la gracia o el nuevo régimen en el Espíritu. También el Espíritu Santo que se nos otorga a nosotros es el Espíritu de Cristo, dice Romanos 8:9. Dice lo siguiente: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es una evidencia, como lo habíamos manifestado ya, que el fruto del Espíritu es la primera señal de que estamos en el nuevo régimen, porque ya no vivimos según nuestra carne. Y para aquellos que puedan tener alguna duda de lo que significa vivir en el Espíritu y vivir en la carne, ya el apóstol San Pablo había escrito a los Gálatas, ¿verdad?, en el capítulo 5, una larga lista acerca de esto. Dice: digo pues, Gálatas 5, 16 al 23, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo está haciendo un discurso, está exponiendo en este capítulo 5 de los Gálatas
lo que es vivir en la carne y lo que es vivir en el espíritu. No pretende ser exhaustivo en esta lista que nos dio de lo que es vivir en la carne, porque luego dice, y cosas semejantes a esta. Entonces, todo lo que hoy día nos lleve a nuestro propio deleite en la carne, aun cuando no esté mencionado aquí, ya está contemplado. Y aquí está claramente se contrapone lo que es la vida del espíritu y la vida en la carne. Por otro lado, entonces Pablo, después de mencionar todo esto que es fruto de la carne, dice en el verso 22, mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y cierra en el verso 24, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, aquel que ha muerto a su carne, a su yo, aquel que vive en el nuevo régimen del Espíritu, entonces ya no vive para consentir este tipo de manifestaciones de la carne que ya hemos leído esta larga lista. Sin embargo, muchas veces nosotros, como hemos dicho, nos podemos engañar a nosotros mismos, por un lado, y por otro, podemos pretender querer engañar a nuestros hermanos o a Dios, pero esto es algo que surge por ignorancia en el corazón de una persona que podemos gustar aparentar de piedad, pero que en realidad no estamos comprometidos con esa lucha contra la carne. En una vida oculta se puede estar dando deleite a la carne y por otro lado se puede estar pretendiendo públicamente en la parte eclesial, en un culto público, en algún cargo que se tiene, pretender manifestar alguna piedad. Esto es algo muy común. Pablo ya le escribía a Timoteo acerca de estas cosas y le hacía una seria advertencia de los postreros tiempos, de lo que se iba a encontrar con estos hombres amadores de sí mismos. Voy a leer 2 Timoteo capítulo 3. Dice, también debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Parece que aquí estamos escuchando el decálogo de Pablo en Gálatas acerca del fruto de la carne. En el verso 5 nos dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces, muchas veces se puede estar viviendo en una apariencia de piedad, pero en realidad los frutos de la vida de una persona que vive en apariencia, tarde que temprano serán manifiesto. Es crucial que si alguien quiere con integridad, con sinceridad, con verdad, crecer en este nuevo régimen el que ha nacido, que es el régimen del Espíritu o de la gracia, se comprometa profundamente en conocer la doctrina de Cristo, conocer lo que significa la nueva vida en el Espíritu, porque ya no estamos para satisfacer nuestra carne, sino para vivir en el Espíritu. Pablo mismo lo diría donde leímos hace un momentito en Gálatas capítulo 5, diría en el verso 24, como leímos, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. Y en el verso 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pablo estaba escribiendo a los Gálatas, como también le escribió a la iglesia de Corinto, explicando justamente en qué consiste la nueva vida en el Espíritu Divino. Porque muchos creyentes, habiendo entregado su vida a Cristo, todavía seguían viviendo bajo el régimen de la carne. La vida en el Espíritu Divino, la vida en el Espíritu Santo, es una vida que tiene un marcado contraste con los frutos de la carne,
Y evidentemente para Pablo, todo aquel que ha nacido de nuevo ya no puede vivir practicando tales cosas, porque dice también que los que practican tales cosas, dice, de los cuales somos honestos, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Después de haber nacido de nuevo, una persona no puede seguir practicando estas cosas porque es una contradicción, porque su nueva naturaleza le está llamando a una nueva vida, a un nuevo régimen. Y esta parte, mis hermanos, es importante. Yo les recomiendo, tal vez algunos ya tomaron conmigo el curso de Sí Jesús, Doctrina de la Gracia. Es un hermoso libro. Ojalá, si quien no lo ha tomado, usted pueda, con la ayuda de Dios, estudiar este libro que le ampliará de manera mucho más profunda el concepto de las doctrinas de las gracias y lo que implica para la vida del creyente. De tal manera que ninguno se engañe a sí mismo, porque ya la advertencia del apóstol San Pablo, cuando le escribe a Timoteo, donde leímos, está hecha. Habrán personas que tendrán apariencia de piedad, pero que con sus actos negarán la eficacia de esta piedad. Así que usted puede dirigir, predicar, estar al frente de un estudio, de una organización, y eso no es señal de que en verdad vivimos bajo el nuevo régimen del Espíritu, sino que eso tendrá que ser probado por los frutos que produzcan en nuestra vida. Así que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, y el Espíritu de Cristo es algo que se debe de revelar en la vida de una persona a través de los frutos. Según de Corintios 3:17 también quiero dar lectura a lo que nos dice aquí la Escritura. Dice aquí la palabra de Dios: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esta frase también es muy importante, hermanos. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Muchas personas podemos decir, es que no puedo, no, por más que me esfuerzo. Ya no somos esclavos del pecado, eso es una verdad categórica en la Escritura. Y donde está el Espíritu de Cristo, refiriéndose al Espíritu Santo, dice, ahí está el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esta parte, mis hermanos, son las cosas que debemos profundizar y conocer. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Todo creyente es libre en Cristo. Por eso Pablo podía expresar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso Pablo podía decirnos también, todo me es lícito, pero no todo me conviene. No me dejaré dominar de ninguna de estas cosas. Lo que Pablo nos está diciendo son cosas que nosotros no debemos ignorar, porque en la nueva vida cristiana no estamos batallando contra el pecado con nuestras propias fuerzas. Según 1 Corintios 6:12, donde sí te dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Pablo está hablando aquí de esa lucha contra la carne, y aún dentro de las cosas legítimas, buenas que nos permiten, hay muchas que aún siendo legítimas y buenas, no convienen. Y tendríamos que tomar decisiones muy sabias y con entendimiento acerca de la forma en que estamos viviendo. Algunos toman ocasión, como también Pablo lo advirtiera, de su libertad en Cristo, de su nueva vida en Cristo, en el Espíritu, para ocasión de libertinaje. Tengamos cuidado de no contrariar, de no contravenir al Espíritu Divino que mora en nosotros. El Espíritu Divino de Cristo nos libera del pecado, nos capacita para una vida nueva, y nosotros debemos responder al Espíritu Divino en obediencia, y los frutos del Espíritu deben manifestarse en todo aquel que es de Cristo. Bien, mis hermanos, pues hasta aquí dejamos el día de hoy. Este fin de semana cerramos las reflexiones
Espero que esto nos esté ayudando a comprender lo que es la vida en el Espíritu y lo que es el Espíritu Divino, la tercera persona de la Trinidad en la vida del creyente, su obra, su tarea, y que también nosotros podamos comprometernos en conocer más y más a este Espíritu Santo que mora en nosotros. Dios les bendiga, excelente fin de semana. Si el Señor lo permite, el lunes de la próxima semana continuamos con nuestras reflexiones.